segunda mitad del siglo V. Corren tiempos turbulentos y complicados para el Imperio Romano Occidental. Muchos generales poderosos intentan recuperar el imperio, muchos otros intentan servirse a sí mismos. Muchos son leales y muchos otros son mercenarios. Muchos ascienden y tan rápido como lo hacen, caen. En este contexto es cuando surge un grupo de generales romanos que van a intentar llevar a cabo la última recuperación del imperio. Será el último de los intentos. Tras la muerte del general Flavio Aecio en el año 454, uno de los mejores generales del Imperio Romano tardío, asesinado a manos del emperador Valentiniano III, y tras la muerte de este mismo emperador al año siguiente, los vándalos invadieron Italia desde el mar y saquearon Roma. Es la segunda vez en este siglo que la ciudad de Roma es saqueada, algo que hasta hace unos años atrás era totalmente impensable. El que estaba a cargo del trono era Petronio Máximo, y al parecer estuvo involucrado en la muerte de los dos anteriores, pero él no se salvó del mismo destino porque fue asesinado por una turba romana violenta cuando se escapaba hacia el norte mientras los vándalos llegaban a Roma. El que sí se hizo cargo fue el Papa, y es a partir de ahora cuando empezarán a verse los primeros signos de la nueva Roma que se viene en los siglos siguientes, una Roma controlada por el papado. El Papa León se hizo cargo de la situación y habló con el rey Genserico, el rey de los vándalos. Así es como logró salvar la vida de la mayoría de los ciudadanos de Roma, pero no logró salvarla del saqueo. Y también dije que logró salvar la vida de la mayoría, porque también es cierto que muchos romanos fueron esclavizados por los vándalos. La magnífica ciudad de Roma fue saqueada 2 veces en 45 años. La vieja capital que logró conquistar el mundo, la que consiguió civilizarlo, la que consiguió romanizarlo, está pasando por una situación crítica. Muchos territorios se han perdido en el occidente imperial, porque hay muchos reinos bárbaros establecidos en él, siendo supuestamente federados de Roma, pero los reyes bárbaros solamente van a seguir las órdenes de un emperador romano fuerte, no las órdenes de un títere. Uno de los generales que están ascendiendo y son leales al imperio es Julio Valerio Mayoriano, un aristócrata romano que no pertenece a la élite, pero es el más romano de los grandes generales que quieren recuperar la vieja gloria del imperio. Mayoriano nació en Italia y su cultura es puramente romana. Su abuelo y su padre también sirvieron como militares, mientras que él mismo, sirviendo como oficial bajo el mando de Flavio Aecio, cosechó victorias en la Galia entre el 445 y el 448, derrotando a los enemigos del imperio, bárbaros, rebeldes y vagaudas. Otro general es Egidio, un galo romano. También están Marcelino y Nepociano. Todos tienen el mismo interés de restaurar el orden del imperio. El último, y tal vez el más importante de estos generales, es Flavio Ricimero, un general bárbaro completamente romanizado. Es hijo de 2 nobles bárbaros, un príncipe suevo y una princesa visigoda, y también sirvió bajo el mando de Flavio Aecio. Todos los que son fieles a la idea de un imperio romano unificado tienen como principal aliado a Constantinopla, que a diferencia de Roma, mantiene el oriente del imperio bajo control y lo seguirá haciendo durante varios siglos. Pero en el occidente reina el caos político y el que da un paso al frente es un rey bárbaro, Teodorico II, el rey de los visigodos. Teodorico es uno de los reyes más poderosos del mundo occidental, tiene una poderosa fuerza militar y una gran influencia política. Siente que tiene que dar el paso que los romanos no dan para unificar al imperio bajo su propio liderazgo. Desde las sombras, por supuesto, porque los italianos jamás lo aceptarían como emperador, y por ello es que pone a un aliado en el trono romano, un galo llamado Ábito. En el año 455, Ábito es proclamado como emperador en la Galia, luego es escoltado a Roma por una fuerza mercenaria de guerreros visigodos de la élite del rey Teodorico II, unos guerreros godos que a esta altura ya no tienen nada de bárbaro, prácticamente
básicamente es una fuerza idéntica a una fuerza militar de élite romana, pero estos guerreros solamente sirven bajo el emperador Ábito por las órdenes de su verdadero rey, Teodorico, y el objetivo es restaurar el orden y reunificar la Galia con Italia bajo este nuevo emperador títere. Aproximadamente en estos días también asciende Ricimero. Es nombrado como Cames Italiae, es decir, comandante de Italia. La llegada de tantos ejércitos bárbaros romanizados y de algunos pueblos germánicos, junto con la cesión de tierras a tal cantidad de gente, está provocando que el imperio se debilite económicamente cada vez más, pero aún no es lo suficiente como para caer. Lo que sí está afectando mucho al imperio es la guerra constante entre los generales romanos. Como ya dije muchas veces, también hay que destacar que los bárbaros de esta época están romanizados. A esta altura, los reyes bárbaros parecen auténticos generales de Roma, y sus guerreros bárbaros no son salvajes, son tan soldados como los legionarios de Roma. A diferencia del Oriente, en el occidente del Imperio Romano hay una enorme cantidad de poderes con intereses contrapuestos. Por ello es normal que existan tantos complot y conspiraciones en este mundo político. No es que en el Oriente no pase, pero en el Occidente la cosa está fuera de control. Mientras ocurre todo esto, los piratas vándalos no paran de arrasar territorio romano en Italia, por lo que Ricimero recluta un ejército con el dinero de la corte imperial y marcha al sur para expulsar al enemigo, para devolver el territorio al imperio y para poner orden. En el año 456, el ejército de Ricimero aplasta a los vándalos en la batalla de Agrigento, en Sicilia, pero Ricimero no quiere dejar supervivientes y persigue a los que escaparon hasta Córcega, aplastándolos de nuevo en un combate naval, tras realizar una emboscada con la cual logró vencer a los vándalos de nuevo justamente donde se han vuelto muy fuertes, en el mar. Por su parte, el rey protector del emperador de Roma, Teodorico, marcha al sur con su ejército visigodo completamente romanizado para enfrentar a los suevos, que han estado expandiendo su territorio en Hispania, y los derrota en la batalla del río Órbigo en octubre del año 456, imponiendo su control a una gran parte de la península ibérica. Mientras tanto, en Roma, la corte imperial está tan débil económicamente que el emperador Ábito, que encima de todo es visto como un títere por los romanos, se ve obligado a deshacerse de muchos tesoros imperiales para pagarle a los guerreros visigodos y a los soldados galorromanos que lo mantienen en el poder, ganándose definitivamente el desprecio de los romanos. Darle los tesoros imperiales a los bárbaros como forma de pago es la gota que derrama el vaso. Los romanos ya no están dispuestos a soportar a este débil y usurpador emperador. El ejército godorromano de Ábito, al mando de su Magister Militum, Remisto, es aplastado en Rávena en septiembre del 456 a manos de las tropas de Ricimero y Mayoriano, y Remisto terminó siendo ejecutado por Ricimero. En octubre, y tras reorganizar su resistencia, Ábito vuelve a caer derrotado en la batalla de Plasencia. Su nuevo Magister Militum, Mesiano, también es ejecutado, aunque para Ábito, Ricimero tiene otro plan. No quiere matarlo para evitar darle motivos al rey Teodorico de invadir Italia, además de que Constantinopla también podría intervenir. Ricimero le propone un trato a Ábito: nombrarlo como obispo de Plasencia, otorgarle poder religioso y vender la historia de que su sueño siempre fue ser obispo, esto a cambio de perdonarle la vida y de que jamás vuelva a meterse en política. Ricimero envía a Ábito a cumplir su supuesto sueño de ser obispo, en este caso obispo en Plasencia, aunque semanas más tarde, en secreto, Ricimero envía a sus hombres para terminar el trabajo de la batalla: matar a Ábito. Las dos victorias contra las tropas godas romanizadas deja algo muy en claro:
Los italianos, los verdaderos romanos, aún siguen teniendo mejor calidad militar que el resto de las fuerzas militares del imperio. Obviamente, la élite romana de la Galia y el rey Teodorico no se van a creer la versión de Ricimero, de que su emperador aliado quería dejar el cargo para retirarse a cumplir un sueño de ser obispo. Por lo tanto, declaran a una Galia independiente de Roma, mientras que Teodorico ya no actúa como un rey federado de Roma. Sigue invadiendo y conquistando territorios, pero para su reino, no para Roma. Eso sí, todos ellos se consideran romanos, lo que no quieren es estar bajo las órdenes de Ricimero. La crisis política que desató el asesinato de Ábito no parece tener un final pacífico, pero todo cambia con la intervención del único poder que puede mediar para calmar las cosas, el emperador de Constantinopla. El emperador del Oriente es León. Recién llega al trono y tiene que centrarse en consolidar su posición en el Oriente, por lo que busca un camino sencillo y decide darle poder a los generales que son leales al imperio, a Ricimero y a Mayoriano, reconociéndolos como los regentes del imperio en el occidente, pero sin nombrar como emperador a ninguno de ellos. Una movida bastante astuta, ya que sin nombrar a un emperador para el occidente, se asegura sus primeros aliados. Ambos generales reciben el título de Magister Militum por el emperador León, pero a Ricimero lo deja un poco más alto, nombrándolo como patricio romano y poniéndolo a cargo del gobierno en Italia, hasta que un emperador sea elegido. Esta decisión fue así porque si bien Ricimero parece estar por encima en autoridad a Mayoriano, Ricimero es de sangre completamente bárbara. No es un mestizo romano, es un mestizo bárbaro. En cambio, Mayoriano no solamente es un romano, es italiano. Por ello es que los romanos lo prefieren a él y es el que tiene más chances de ser coronado como emperador. Ambos generales tienen esa rivalidad, pero por el momento se mantienen como aliados, porque los enemigos del imperio son muchos y se han vuelto extremadamente poderosos. Solo Italia e Iliria están bajo el control del imperio. El resto de lo que era el imperio romano occidental está dominado por poderosos reyes bárbaros y por generales romanos. En el año 457, los romanos obtienen otra victoria contra los bárbaros en la batalla de Campi Canini. La batalla fue ganada por el general Burco y las legiones que le dio Mayoriano aplastaron a los alamanes que buscaban un lugar próspero para asentarse en el norte de Italia, en Raetia, siguiendo el mismo camino que otros bárbaros que lograron asentarse en el imperio. Sin embargo, los alamanes no tuvieron tanta suerte. Mayoriano y Ricimero utilizan esta victoria para hacer propaganda política. Así es como aumentan sus apoyos, y son apoyos importantes porque muchos generales romanos empiezan a verlos como los únicos capaces de salvar al imperio. Además, poco a poco, estos generales occidentales irán actuando sin el permiso del emperador de Constantinopla. Ambos son aclamados, pero es Mayoriano el que sale mejor parado. Es más querido que Ricimero y es declarado como el salvador de Italia, el general que derrotó a los alamanes, y es proclamado como emperador en abril. Poco tiempo después, una flota vándala desembarca en Campania. Entonces Mayoriano se dirige al sur de Italia y obtiene otra victoria, aplastando a los vándalos en Sinuesa, y entre los muertos se encuentra el hermanastro del rey Genserico. Combatiendo la mala gestión y la corrupción, sumado a otra ola de impuestos, Ricimero y Mayoriano logran que las arcas imperiales tengan superávit, después de mucho tiempo, pero esto no significa que hayan salvado al imperio. Todavía queda derrotar a los bárbaros asentados en él, y esto sí va a ser una misión complicada, porque son muchos, son poderosos y no están dispuestos a dejar suelo romano, porque los propios bárbaros ahora se consideran romanos. Una gran parte de lo recaudado va dirigido a mejorar el ejército de Mayoriano, y no solo hay romanos, la mayor parte de sus tropas está compuesta por mercenarios bárbaros.
entre quienes hay alanos, gépidos, godos, rugios, suevos, burgundios, hunos y algunos escitas. Y otra gran parte de lo recaudado va destinado a la construcción de una flota, porque los romanos ya tienen planeado recuperar el norte de África de los vándalos, un territorio muy importante que es crucial para la economía romana, así también como para el suministro de alimentos para todo el imperio. Debido a que la flota que los romanos siempre tuvieron ahora está en poder de los vándalos, enfrentarlos vía marítima no es una opción, por lo que mientras la flota romana está en construcción, Mayoriano lidera la expedición militar para primero reconquistar la Galia e Hispania. Mayoriano lidera un poderoso ejército romano con dos generales subordinados, Egidio y Nepociano. El ejército visigodo del rey Teodorico II es derrotado en la batalla de Arelate a finales del año 458. La gran crisis que está pasando el imperio desde hace tiempo es la peor de todas. Probablemente por esto es que la historia de estos tiempos sea un poco confusa. Se sabe mucho de algunas cosas, pero de esta batalla se sabe muy poco. Pero se cree que las fuerzas visigodas fueron aniquiladas en gran medida, porque su derrota los obligó a retirarse del territorio que estaban conquistando en el sur de la Galia, y se quedaron solo con la Galia Aquitania, el territorio que se les había dado a cambio de ser federados del imperio. De hecho, su aplastante derrota provocó que Mayoriano los ponga de nuevo como federados. Los visigodos también estaban dominando una gran parte de Hispania, y la victoria en Arelate también sirvió para reconquistar este territorio. Los siguientes en caer ante el imparable ejército de Mayoriano son los burgundios, que son derrotados cerca de Lugdunum y son expulsados al noreste, recuperando la Galia central. Entonces, los dos subordinados generales de Mayoriano ascienden como gobernantes de los territorios recuperados. A Egidio, Mayoriano lo pone como Magister Militum per Gallias y a Nepociano lo deja a cargo de Hispania. La hazaña de Mayoriano es impresionante. Logró recuperar gran parte del imperio en muy poco tiempo, casi toda la Galia y casi toda Hispania, recuperando así los muy valiosos impuestos que pueden servir para aumentar el número de sus legiones y construir una flota más grande. Además, no solo tuvo grandes victorias militares, en la diplomacia, Mayoriano también se mueve muy bien y decide no castigar a los galorromanos por ponerse del lado del usurpador Ábito y Teodorico, porque Mayoriano busca la unidad romana como era antes. Quiere reunificar todo el imperio y no generar más discordia entre romanos. Finalmente, en el año 461, le llega el turno a los vándalos. Los piratas vándalos son expulsados de Sicilia por el general Marcelino, quien se establece allí y espera la orden de Mayoriano para atacar con parte de la nueva flota romana. Al mismo tiempo, Mayoriano terminó de recuperar toda Hispania, porque los generales Nepociano y Sunierico derrotaron a los suevos y se hicieron acuerdos con otros bárbaros. El ejército romano marcha hacia Portus Ilicitanus, al sureste de Hispania, donde zarparía hacia el norte de África. Antes de atacar, los hombres de Mayoriano cruzan el estrecho y se meten en suelo africano, en un intento de buscar aliados, sobornando y comprando regalos para todos aquellos que deseen eliminar a los vándalos de África. Sin embargo, los astutos vándalos hacen lo mismo, pero en Hispania. Sobornan a los rivales políticos de Mayoriano y compran traidores a su causa reunificadora, lo cual los lleva a tener acceso a la flota romana, y así es como se desata la famosa batalla de Cartagena, en la que los vándalos, con ayuda de los traidores romanos, arrasan con la flota romana que está anclada en el puerto, quemándola en gran parte y capturando algunas naves. La guerra militar estaba siendo ganada por Mayoriano, pero la guerra de los espías y la guerra política fue ganada por el rey Genserico de los vándalos. Los vándalos se mostraron astutos e inteligentes, lograron sabotear la flota romana e incendiarla casi en su totalidad. Las pocas naves que no terminaron en el fondo del mar son sumadas a la flota vándala, un golpe durísimo para el imperio y un golpe que terminará siendo mortal para Mayoriano.
A Mayoriano se lo considera como el último general romano de Occidente en restaurar el Imperio Romano. Un título bien merecido, pero a su gran abanico de victorias hay que sumarle su última derrota ante los vándalos. Aunque también es cierto que no se trata de una derrota definitiva, porque los romanos pueden volver en cualquier momento, después de construir una nueva flota, pues el ejército de Mayoriano está intacto. Lo que consiguieron los vándalos es retrasar un ataque y destruir la flota. Lo que nadie sabe es que el problema no solo está en los vándalos. El gran problema que tendrá que enfrentar Mayoriano es el de su amigo y aliado, Ricimero. Ricimero no le va a perdonar a Mayoriano el fracaso de reconquistar África, aunque no solo es eso. Está resentido por haberlo marginado del poder y de sus campañas militares. Por ello salió con los aristócratas y políticos opositores a Mayoriano. Mayoriano, que ha estado actuando como si fuera el verdadero y único emperador de Occidente, emprende su marcha de nuevo a Roma, acompañado solo por sus guardias personales. El resto de su ejército es dispersado y su misión es planear la reconquista de África, mientras que Ricimero, que siempre fue aliado de Mayoriano y ambos se ayudaron mutuamente en el ascenso al poder, se siente traicionado por su viejo aliado, porque él se ve a sí mismo también como un emperador. Él cree que Roma tiene dos emperadores y Mayoriano está demostrando lo contrario, lo que lo lleva a planear un complot en su contra y Mayoriano termina siendo emboscado en un camino boscoso, sus guardias asesinados y él mismo capturado, torturado, golpeado brutalmente, decapitado y su cadáver es lanzado a un río, donde es encontrado semanas más tarde. Mayoriano era el eslabón que estaba manteniendo unificada una delicada cadena de alianzas políticas. Su asesinato en el año 461 desencadena un auténtico caos, provocando que sus leales capitanes, Egidio en la Galia y Nepociano en Hispania, decidan separarse de nuevo de la administración imperial, declarando sus territorios como independientes de Roma, mientras que Marcelino, que controla Dalmacia y Sicilia, también se separa de Roma y más tarde toma el control de Cerdeña tras expulsar a los vándalos. Los visigodos y los burgundios, que no quieren someterse al general Ricimero, se movilizan sin el permiso de Roma, expanden de nuevo sus territorios en la Galia, con lo cual los romanos vuelven a perder lo que tanto le costó recuperar a su último general. Mientras tanto, en Italia, Ricimero se prepara para enfrentar a los rebeldes, aunque primero tiene que encontrar a un emperador, sabiendo que él mismo no será bien visto como tal. Así es como va en busca y encuentra a alguien a quien pueda manipular sin problemas, alguien que es coronado como Livio Severo III, emperador de Roma, pero el títere de Ricimero. El territorio romano del norte galo, donde gobierna Egidio, se lo conoce históricamente como el dominio de Soissons, y en estos años se lo empieza a reconocer como un reino independiente de Roma, por eso es que se lo llama como reino de Soissons. Un territorio que empieza a verse acorralado cuando Ricimero pacta una alianza con los viejos enemigos del imperio, los visigodos. La alianza romano-gótica del año 463 es el resultado surgido de los planes y de la ambición de Ricimero, quien está actuando en nombre del emperador de los romanos, Severo III. Con su dominio haciendo frontera entre dos enemigos, Egidio se propone atacar primero antes de que una invasión conjunta se lleve a cabo en Soissons. Es entonces que marcha al sur con su ejército romano del norte galo, que también cuenta con mercenarios alanos y francosalios o francosalianos del rey Childerico, el hijo de Meroveo y el padre de Clodoveo, el rey que unificará a todos los reinos francos y conquistará una gran parte de las Galias. Este ejército franco-romano se topa con un ejército visigodo al mando de Friderico, el hermano del rey Teodorico II, y ambas fuerzas chocan frente a frente en las afueras de Aurelianum, la actual Orleans, donde los visigodos son derrotados y Friderico termina muerto en batalla. Sin embargo, Egidio se ve poco a poco sobrepasado por la ventaja que tiene Ricimero, una habilidad única y un poder muy grande, porque habla él mismo en nombre del emperador.
su propio títere, lo que le da un gran poder político y militar, y con ello realiza alianzas con más pueblos bárbaros, a cuyos reyes les promete tierras si es que lo ayudan a luchar contra sus enemigos. Lo que tanto le costó a Mayoriano mermar el poder de los poderosos reyes bárbaros que estaban dentro del imperio y someterlos a la autoridad de Roma, ahora se está viendo deshecho porque Ricimero hace lo contrario. Ahora llama a muchos reyes bárbaros y hace alianzas con ellos para utilizarlos como mercenarios, a cambio de su total independencia. Y peor aún, a cambio de territorios. Egidio, completamente sobrepasado, decide pactar con el rey Genserico de los Vándalos, con el objetivo de contrarrestar las alianzas de Ricimero. Sin embargo, los espías de Ricimero consiguen infiltrarse en el campamento de Egidio en el año 464 y lo asesinan a puñaladas. Poco tiempo después, en el 465, el emperador títere, Livio Severo, también es encontrado muerto y hay muchos que sospechan de Ricimero, porque a esta altura a nadie le cabe duda lo ambicioso que es. Sin embargo, no hay pruebas de su asesinato, por lo que no se sabe si fue asesinado porque probablemente haya querido ejercer como un verdadero emperador, o si de verdad era un buen títere y falleció por causas naturales. O quizás los propios romanos, que conocen las ambiciones de Ricimero, lo asesinaron con una discreción tremenda, pero la verdad es que no se sabe cómo murió. Durante un breve periodo de tiempo, el occidente se queda sin un emperador y Ricimero ostenta el poder en las sombras. Es el general más poderoso, pero también tiene muchos enemigos. Es una situación extremadamente delicada la que está pasando el imperio. Muchas partes de este imperio vuelven a sufrir invasiones bárbaras y el territorio seguirá fragmentándose como en años anteriores. Al mismo tiempo, los vándalos arrasan las costas italianas y el emperador León de Constantinopla ve que la cosa está totalmente fuera de control. Así es como decide nombrar a su propio emperador legítimo para el occidente. El problema es que Ricimero no dejará pasar esto. El verdadero problema que tiene el Imperio Romano de Occidente no es que está siendo conquistado por una o varias fuerzas bárbaras. Lo que ocurre es una especie de guerra interminable entre los propios generales romanos. Todos y cada uno de ellos se tienen a sí mismo como los legítimos gobernantes y los únicos capaces de salvar al mermado occidente imperial. Por ello es que el imperio se fragmenta cada vez más. Se están creando reinos o estados independientes que se consideran a sí mismos como parte del imperio. Lo que no quieren es estar subordinados ni obedecer órdenes de generales que están muy lejos, en otras provincias del imperio. En el año 467, Constantinopla pone a un nuevo emperador para el occidente, Procopio Antemio. Se trata del yerno del anterior emperador de Oriente, Marciano, y la razón es muy obvia. León sabe muy bien que este hombre tiene mayor legitimidad que él mismo para estar en el trono de Oriente, pero enviándolo al occidente se quita de un problema muy grande de encima, porque si tiene éxito convertirá a un potencial enemigo en un emperador occidental, un emperador aliado. Pero si Antemio llega a ser asesinado o llega a morir en batalla, igualmente se quitaría el problema de tener un rival para su trono de Oriente. Antemio no va solo al occidente, va acompañado de su familia, entre ellos su joven hija Alipia, porque los orientales ya tienen todo planeado y sabiendo lo ambicioso, así también como lo peligroso que es Ricimero, la enviaron para casarla con el general de Occidente. El matrimonio se lleva a cabo y la alianza parece perfecta, parece afianzada, pero Ricimero no tolera que ahora su poder tenga límites, porque este nuevo emperador actúa como eso, como un verdadero emperador, no como su títere. Y lo peor de todo es que tiene todo el apoyo de las tropas orientales que se trajo desde Constantinopla, por lo que esta vez no será tan fácil deshacerse de él. Al poco tiempo ocurre algo que dará mucho de qué hablar en el futuro, porque Ricimero ha quedado a cargo del ejército y tiene que liderar una campaña de expulsión de los vándalos de las costas italianas. Sin embargo, la campaña fracasa tan estrepitosamente que muchos empiezan a sospechar que Ricimero no hizo nada para evitar la derrota de sus tropas, solo porque está celoso de que el poder está en manos de alguien que no sea él.
algo que es imposible de demostrar, pero hay motivos para creerlo. Uno de estos motivos es que desde Mediolanum, que es la actual Milán, Ricimero estuvo meses reclutando tropas hasta que logró formar un ejército de bárbaros germánicos, aunque no para ir a Sicilia a luchar contra los vándalos, sino más bien para enviarlos a Roma y deponer al propio Procopio Antemio. Y entre este ejército bárbaro hay un caudillo que será muy importante en el futuro, Odoacro, también conocido como Odoacer. Durante varias semanas, Roma sufre un asedio por el ejército de bárbaros germánicos romanizados del general Ricimero. Unos meses en los que se dice que Antemio quiso pactar una alianza con Ricimero, intentando hacer que entre en razón para unirse, diciéndole que el imperio está sumergido en una guerra entre generales, no en una guerra contra los bárbaros invasores, y eso es lo que está destruyendo al imperio. Pero la ambición de Ricimero pudo más y al final Roma cayó después de 3 meses de sitio. A inicios de julio del año 472, las tropas de Ricimero entran en Roma y la ciudad eterna sufre un nuevo saqueo, dejando demostrado 2 cosas: o que Ricimero no tiene el control de sus tropas, o que no le importa para nada la suerte que pueda correr Roma, solo le importa tomar el poder. Sea como sea, este golpe que Ricimero le propinó a Roma dejó a la ciudad invicta, ya no tan invicta, sumergida en un terrible caos y ya no volverá a recuperarse en muchos años. Antemio logró escapar antes de la llegada del enemigo, pero Ricimero le paga generosamente a sus mercenarios para que lo encuentren y lo terminan encontrando en una pequeña capilla, donde acaba siendo asesinado, mientras que el propio Ricimero nombra a otro emperador, Flavio Anicio Olibrio, obviamente un emperador títere. Olibrio fue elegido por Ricimero porque proviene de una antigua y prestigiosa familia romana, el gens Anicia, una familia de origen plebeyo que empezó a ascender durante el siglo II a.C., en la época de la República Romana. Olibrio es el 3er emperador coronado por Ricimero y el 4º desde que este general está en el poder. El occidente romano volvió a perder toda Hispania y la Galia central. El caos vuelve a dominar al imperio. Los bárbaros pueden ocupar más territorios y con poca oposición, porque los generales romanos, que deberían dejar de lado sus diferencias para encargarse de defender a este imperio, están luchando entre ellos, dejándolo completamente vulnerable a invasiones de ejércitos bárbaros romanizados. Y no solo las provincias más lejanas, sino que cualquier parte del imperio está en un peligro real de ser invadido. Flavio Ricimero llegó demasiado lejos. Quedó demostrado que solo le interesa el poder, no tanto crear una Roma grande, ni revivir el viejo territorio imperial. El título de emperador ya no significa nada a nivel político, es un título que ya no tiene poder. Ricimero solo utiliza a Olibrio como su títere, como alguien que pueda llevar la púrpura imperial y poder hablar por él, pero la púrpura imperial ya ni siquiera es un símbolo efectivo ni respetado como lo era antes. Ricimero ordenó el asesinato de mucha gente poderosa, tanto bárbaros como romanos. Es el verdadero gobernante del imperio, pero es un imperio caído en desgracia. Realmente son las cenizas de la antigua Roma, y al igual que este imperio, Ricimero no durará mucho tiempo más con vida, porque acaba siendo asesinado en agosto del año 472, y Olibrio es encontrado muerto en noviembre del mismo año, terminando así con el implacable reinado del rey de los emperadores romanos, los emperadores títeres. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.